Bueno, sigamos, chicos. Entonces, habíamos obtenido la velocidad del punto C creado desde A, y ahora vamos a ver la velocidad del punto C mirada desde D. Una vez que conozco qué velocidad tiene C, puedo determinar los otros dos incógnitas que tengo, que son la velocidad angular de la barra CD y la velocidad con que se desplaza la corredera respecto de la barra CD. Y eso lo voy a lograr al plantear la ecuación que me dice cómo se mueve C mirada desde D. Por eso vamos a poner nuestro sistema auxiliar X1 y 1 en D para poder observar este movimiento y poder plantear la ecuación correspondiente. Ahora dijimos que C va a ser un punto que a la vez que se va a desplazar, va a rotar. Por lo tanto, este sistema auxiliar no tiene las mismas características que este, sino que este, además de trasladarse como lo hacía este, ahora puede rotar. Entonces, llegábamos a una expresión de velocidad que decía que el punto C se puede mover como se movía D, como podría desplazarse D, que es el origen del sistema auxiliar, más como rota la barra, ¿sí? La barra CD, es decir, cómo rota el sistema auxiliar que ha asumido esta rotación, más cómo se desplaza el punto C respecto del sistema auxiliar X1 y 1. O sea que vamos a tener 3 términos ahora, en vez de 2. Por eso es que la ecuación que vamos a plantear justamente tiene esos 3 términos. Velocidad de C absoluta va a ser la velocidad de traslación del sistema auxiliar. Algunos de los chicos quiere ingresar por el participante. Para admitir. Hacer los 3 puntitos. Ya lo puedes, tío. Bien. ¿Ya está? Bien. Está habilitada o sea que deberían poder ingresar todos. Veo que hay 18 personas, 20 personas nada más. Esto, no quiero ser pesado, pero esto da como resultado que después en los parciales no se tenga el resultado que se desea. Yo no puedo estar explicando hoy los problemas que después voy a tomar en el parcial, y que hayan de las 60 personas solamente 20, 22, 23, cuando deberían estar los 60, para que de esa manera el éxito del parcial sea el mejor. Y además acuérdense del hecho de que tienen que estar, deben cumplir con una determinada participación de las clases, asistencia, que va a ser evaluada, por supuesto, como dice el ingeniero Manuel Galdeano, evaluada al final del cursado. Entonces, por favor, vuelvo a pedir, por favor, se lo pido, no se olviden de estas cosas. Yo quiero tener que todos puedan sacar los parciales, pero si no participan de las clases y de las explicaciones, posiblemente después los resultados no sean los que queremos. Bueno, sigamos. Entonces, la velocidad de C
va a ser la velocidad de D, que es como se traslada el origen del sistema auxiliar, más como rota el sistema auxiliar, más la velocidad relativa del punto respecto al sistema auxiliar. Esto es lo que la suma de estas dos componentes era lo que se llama la velocidad de arrastre. Bien, entonces, de la misma manera, expresamos cada uno de estos vectores en función de sus valores, y vamos a resolver esta ecuación vectorial. En esta ecuación vectorial, esto vale C, la velocidad de D va a valer 0 porque es un punto del bastidor, omega CD es una de nuestras incógnitas, o sea, de este vector omega CD por RCD, que representa la velocidad angular del sistema auxiliar, y por lo tanto de la barra, vamos a conocer su dirección, pero no su módulo. ¿Por qué? Porque sé que este vector tangencial, omega CD por RCD, que representa cómo se mueve el punto C, siguiendo una trayectoria circular con centro en D, es un vector que es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio, CD, es decir, al eslabón. Y de la velocidad de C, relativa de C, respecto de D, también vamos a conocer su dirección. ¿Por qué? Y porque esta velocidad es la que tiene la corredera o collarín moviéndose obligadamente sobre el eslabón CD. Por lo tanto, puede moverse en una dirección nada más. Y yo la veo desde mi sistema auxiliar que se mueve en una sola dirección. Bien. Por eso es que cuando yo expreso a los diferentes vectores, vamos a tener a omega CD como un módulo no conocido, por eso le llamamos omega CD, en la dirección de K. El radio de CD va a valer 0,4 según I, que es el valor correspondiente de la longitud del vector, y la velocidad de CD va a ser un valor que todavía no conozco, pero que está en la dirección del eje de la Y, básicamente. Bueno, como siempre, vamos a reemplazar todo esto, o sea, los valores de cada vector en la ecuación vectorial. Vamos a resolver los productos vectoriales, vamos a poner todo en función de IJ, y finalmente de este sistema de dos ecuaciones vamos a encontrar los valores desconocidos, que son omega C y la velocidad relativa que tiene la corredera respecto a mi sistema auxiliar. Básicamente. Entonces, es la velocidad angular, la barra CD, y la velocidad relativa del punto C respecto del punto D, o respecto de mi sistema auxiliar. Bien. Esos son los dos valores que acabamos de encontrar. Vamos a la aceleración. La aceleración va a pasar lo mismo, o sea, la aceleración de C va a ser la aceleración de A más la aceleración de C respecto de A, y que va a tener dos componentes nada más. La traslación pura y la rotación pura. Entonces, de igual manera, vemos las expresiones de cada vector, y los reemplazamos en la ecuación vectorial. Resolvemos los productos vectoriales, despejamos en la dirección del eje de la C y del eje de la Y, y obtenemos los valores, las componentes en X y la componente en Y del vector aceleración de C, básicamente. Pusimos la aceleración de C como en función de sus componentes.
proyección de la aceleración de C, según I, más la componente en la dirección de I, según el versor J. ¿Por qué? Porque de esta aceleración, esta es una aceleración, ¿no es cierto?, que es la aceleración de este punto, ¿sí? Es la aceleración que surge de la composición de la aceleración normal, que va a tener la aceleración normal de C respecto de A, más la aceleración tangencial. Es decir, el C va a seguir una trayectoria que va a ser una circunferencia, rotando, de una circunferencia con centro en A, cuando la barra CA rota respecto al punto A. Entonces vamos a tener la normal que va hacia el centro de rotación y la tangencial. Y la composición de estas dos aceleraciones, normal y tangencial, me va a dar la aceleración de C, que es la absoluta de C respecto del bastidor, que es la que acabamos de llegar nosotros. Esta aceleración. Y que va a tener componentes, como vemos, en I y en J. Bien. Una vez que conozco la aceleración de C, vamos a plantear, conozco la aceleración del punto C, la aceleración del punto C, ahora vamos a plantear una ecuación de ver a C desde D. ¿Para qué? Y para ver con qué aceleración se mueve la barra balancín CD y qué aceleración relativa tiene el punto C desplazándose sobre la barra CD. Bien, en este caso, como pasaba con la velocidad, la ecuación de aceleración no va a ser como la planteada de C respecto de A, sino que en esta ecuación nos va a aparecer dos términos, además de los que ya conocemos, que uno es la aceleración de Coriolis y el otro la aceleración relativa. Entonces, tendremos que la aceleración de C mirada desde D es la aceleración del origen del sistema auxiliar más esta aceleración normal más esta aceleración tangencial, que sería la aceleración de rotación del sistema auxiliar, y todo esto conforma lo que se llama la aceleración de arrastre, aceleración de traslación del origen del sistema auxiliar, más aceleración de rotación del sistema auxiliar, forman estos tres términos, la aceleración de arrastre, la aceleración de arrastre. Y a esto es la aceleración que tendría el punto C por estar moviéndose sobre la barra CD. Pero como el punto C no pertenece a la barra, sino que pertenece a un cuerpo que se desplaza respecto a la barra, que es el collarín, nos aparecen la aceleración de Coriolis y la aceleración relativa. Bueno, esto sería la teoría, básicamente, y la práctica es básicamente reemplazar a cada uno de estos vectores en la ecuación vectorial, ¿sí?, por sus valores. La aceleración de D vale 0, porque es un punto del bastidor. La velocidad angular CD ya la habíamos obtenido, que vale -2, según K. El vector posición, que está solamente en la dirección del eje de las Y, porque el vector CD es paralelo al eje de las X, y el ángulo, la aceleración angular, perdón, que es la incógnita, es una incógnita, pero que sabemos que su dirección está en la dirección del eje de las Z. En esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos?
esto vale 0, esto lo conocemos todo porque depende de los omega, y los omega los conocemos todos. Esta aceleración tangencial la conocemos en dirección porque es perpendicular a esta y perpendicular al radio, pero no conocemos el alfa, por lo tanto no conocemos el módulo de esto. Esta aceleración tangencial depende de omega y de la velocidad relativa, y son dos elementos que ya conozco ya. Y la aceleración de C relativa respecto de D es una aceleración que conozco su dirección, por todo lo que acabamos de decir antes, pero no conozco su módulo. Entonces, básicamente, la vamos a expresar y vamos a reemplazar en la ecuación correspondiente. O sea que vamos a reemplazar todos estos vectores en esta ecuación. La velocidad de CD vale 0,8 según I, y la aceleración relativa va a valer un valor en la dirección de I. Entonces, reemplazamos en la ecuación todos los valores, resolvemos todos los productos vectoriales, lo de siempre, y una vez que hemos llegado a colocar a la ecuación vectorial en función de I y de J, vamos a despejar o vamos a proyectar de alguna manera cada vector según el eje de las X, según el eje de la Y. Y de ahí obtendremos el sistema de dos ecuaciones que soporta dos incógnitas. Las incógnitas son la aceleración angular de la barra CD y la aceleración relativa del collarín moviéndose sobre la barra CD. Es decir, respecto del sistema auxiliar X1 y 1. Bien, determinamos esos valores y hemos terminado la resolución de los tres problemas o de los tres mecanismos básicos, que son el cuadrilátero articulado, el manivela vela corredera y el manivela corredera. Cada uno con sus particularidades, básicamente. Bien, eso es resolución analítica. Ahora vamos a continuar con la resolución gráfica. O sea, cómo vamos a resolver lo mismo, pero en vez de analítico, lo vamos a hacer gráficamente, trazando diagramas vectoriales que nos van a permitir encontrar los valores desconocidos del mecanismo. Esto es exactamente lo mismo. Todo lo que yo he explicado de la posición de los sistemas absolutos, del sistema auxiliar, para plantear las ecuaciones vectoriales, para resolver el mecanismo punto a punto, como lo hemos hecho analíticamente, es exactamente igual gráficamente. La única cuestión es que en vez de realizar productos vectoriales, reemplazo de la ecuación vectorial por los valores de los vectores, resolver productos vectoriales y sacar cuentas, aquí vamos a hacer algunas cuentas y un trazado gráfico. Bien. Entonces, como ya dijimos, esto es un mecanismo de un grado de libertad, conozco toda la geometría y conozco los valores de velocidad y aceleración correspondientes a uno de los eslabones de este mecanismo, para poder de esa manera determinar las velocidades angulares y velocidades lineales de los puntos y de las barras restantes, que son la acopladora y el balancín de salida. Bien, de la misma manera, planteo el sistema absoluto, planteo el sistema relativo,
para ver cómo se mueve el punto B, qué velocidad va a tener el punto B de la barra AB. Entonces ponemos nuestro sistema en sistema auxiliar y relativo, absoluto y relativo en el punto A, que es un punto del cual conozco algo, y podemos plantear la misma ecuación. O sea, velocidad de B es igual a velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, que será 0 más omega vectorial el radio. En este caso, nosotros vamos a hacer trazados gráficos. Acá no vamos a reemplazar ningún valor de, digamos, para la resolución analítica, sino que vamos a utilizar la parte escalar de esta ecuación vectorial. O sea, vamos a determinar el valor, el módulo del vector, básicamente. Entonces, por eso vamos a, como sabemos cuánto vale omega de la barra B y conocemos el radio de la barra B, vamos a reemplazar y vamos a obtener el módulo de ese vector velocidad de B, que va a valer 0,45 metros sobre segundo. Entonces, como dice acá en el problema, sabemos que el producto vectorial tiene como por resultado un vector que es perpendicular a los dos multiplicandos. Con esto pretendo volver a repasar la teoría, para recordarles justamente esto. Por esta razón, si el sentido de giro del eslabón AB es antihorario, omega B tiene dirección perpendicular al plano XY y sentido saliente del mismo. Todo lo que acabo de decir anteriormente. Y al multiplicarlo por el vector RBA, obtenemos, según la regla de la mano derecha, un vector que es perpendicular a RBA y sentido hacia la izquierda. Bien. Estamos colocando, básicamente, el sistema de referencia X y Z con los versores I, J, K, básicamente para, digamos, ayudar a lo que estamos diciendo acá, que es volver a repetir lo que ya conocemos. O sea, el producto, la velocidad de B, que es el producto vectorial de este vector, que es omega, por el radio, ¿sí? Es un producto vectorial entre tres vectores. Esos tres vectores, velocidad de B, omega AB y RB de A, son tres vectores que son perpendiculares entre sí. Es decir, uno está en la dirección de X, otro está en la dirección de Y y el otro está en la dirección de Z. Eso es lo que está queriendo decir. Por lo tanto, si yo hago un producto vectorial de omega, que es un vector que no está en el plano, o sea, yo no lo puedo representar como una flechita, como un vector en el plano, porque es un vector que tiene la dirección del eje Z, por lo tanto va a ser perpendicular a la pantalla, porque nuestra pantalla va a ser el plano XY. Entonces Z es un eje que es perpendicular a la pantalla. Sobre ese eje está el vector omega. Si es así, los otros dos vectores, que son el vector posición RBA y el vector velocidad de B, son dos vectores que sí se van a representar como vectores, como flechitas en el plano. ¿Y cómo deberán ser estos dos vectores siempre en el plano? Perpendiculares. Eso es lo que se intenta decir con esto, es para que ustedes nunca titubeen o se les dificulte el hecho de que la velocidad de B, la velocidad lineal o tangencial velocidad de B, es un vector que siempre va a ser perpendicular al radio. Por eso es que yo digo, si la velocidad de B
si B sigue un movimiento debido a la rotación de este eslabón AB, entonces va a seguir una trayectoria circular. Esa trayectoria circular concentro en A, donde el vector velocidad de B va a ser el vector tangencial o lineal, que es tangente a la trayectoria, ¿sí? El velocidad de B tangente a la trayectoria y perpendicular al radio R de B respecto de A, que es el eslabón. Es todo lo que tenemos que tener en cuenta acá para poder hacer los trazados gráficos. ¿Ah? Entonces, por eso estoy insistiendo en esto. Bien. Una vez que nosotros la velocidad de B la necesitamos como módulo nada más, porque nosotros vamos a trazar este vector como un vector en el plano. Por lo tanto, y la dirección la conozco porque por todo lo que acabo de decir anteriormente. ¿Ah? Entonces, el módulo de este vector es 0,45 y su dirección va a ser un vector que va a estar perpendicular a la barra BA. Entonces ahora, una vez conocida la velocidad del punto B, vamos al punto C. Y vamos a plantear una ecuación de C visto desde B, que es la misma ecuación que hemos planteado antes. Velocidad de C va a ser la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Lo cual será la velocidad de B que acabamos de obtener más la velocidad de C omega CB por R de C respecto de B. ¿Qué conozco de esta ecuación? Conozco de la velocidad de B en dirección y el módulo, porque lo acabamos de obtener. De este vector, ¿qué conozco? Y su dirección. Sé que este vector, por todo lo que he dicho antes, va a ser un vector, la omega CBC por R de C respecto de B, es un vector tangencial. Es decir, es el vector lineal o tangente que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra BC rota respecto del punto B. Entonces sé que ese vector tiene una dirección que es perpendicular al radio BC. Por lo tanto, este vector conozco su dirección perpendicular al radio, pero no conozco su módulo porque no conozco omega. Y de este vector, como ya lo habíamos dicho en la parte analítica, que sería la velocidad de C vista desde mi sistema absoluto, no conozco ni módulo ni dirección. Por lo tanto, esta ecuación vectorial representa tres incógnitas, tiene tres incógnitas. Una acá, que es el módulo de este vector, y dos acá, que son el módulo y la dirección de este vector. Entonces, por eso acá tienen, he dicho, que B sub B la conozco en dirección, sentido y módulo. La velocidad de B. Lo acabamos de obtener antes. La velocidad de CB la conozco en dirección, porque es perpendicular al radio CB, por el mismo concepto de la velocidad de BA. Y de la velocidad... Me está diciendo que nos están quedando 10 minutos y yo pretendía terminar hoy con esto. O sea que el lunes que viene voy a tener que terminar con esta cuestión. Bueno, sigamos. Entonces, del vector velocidad de C no conocemos nada. Por lo tanto, como dijimos en la parte de analítica, deberemos plantear una ecuación que nos diga cómo se mueve C desde otro punto, para poder igualar la cantidad de incógnitas a la cantidad de ecuaciones. Por eso es que nos veníamos a plantear, a mirar a C, ¿sí?
desde otro punto, que es el punto D. ¿Por qué era? Y porque el punto C, si bien pertenece a la barra CB, también pertenece a la barra CD. Entonces yo ahora, por esa razón, voy a plantear una ecuación en la que intervengan C y el punto D. ¿Y por qué el punto D? Porque no tengo otra opción tampoco, pero porque también D me presenta la posibilidad de que es un punto del bastidor y es un punto del cual conozco algo. Entonces puedo plantear la ecuación DC mirada de DD, que me va a dar como resultado, ¿no es cierto?, el hecho de que velocidad de C va a ser la velocidad de D más la velocidad de C mirada de DD, y esto va a ser, como D es un punto del bastidor, la velocidad relativa de C respecto de D va a ser igual a la velocidad absoluta de C. Lo que había dicho antes. Entonces, la velocidad de C directamente es omega CD por RCD. ¿Qué conozco de esta ecuación? ¿Qué conozco de estos términos? Conozco. De este sigo no conociendo ni módulo ni dirección. Y de este vector, que representa ¿qué cosa? La rotación ¿de quién? Del punto C, o sea, la rotación del eslabón CD respecto del punto D. Por lo tanto, esto es una velocidad tangencial del punto C, siguiendo una trayectoria circular con centro en el punto D. Es decir, el punto C sigue una trayectoria circular con centro en D. Por lo tanto, el vector omega CD vectorial R de C respecto de D es un vector que va a ser tangente a la trayectoria y perpendicular al radio, es decir, al eslabón. Bien, todo esto que estoy diciendo es para poder hacer el trazado después. Entonces, por un lado tengo a la velocidad de C vista desde D, y por el otro lado tengo la velocidad de C vista desde B. Entonces igualamos ambas ecuaciones para eliminar velocidad de C. Entonces llegamos a esta ecuación donde en el primer término de la ecuación tengo la velocidad de C respecto de D, y en el segundo término tenemos la velocidad de C vista desde B. ¿Cuánto? Esta va a ser una ecuación, vectorial, sí, que presenta dos incógnitas. ¿Cuáles son? Las velocidades angulares de cada una de estas velocidades tangenciales. ¿Sí? Es decir, no conozco el módulo de esta velocidad, pero sí conozco su dirección. La dirección de esta velocidad es perpendicular a este radio. Y lo mismo con esta. No conozco el módulo de esta velocidad, porque no conozco omega, pero sí conozco la dirección de esta velocidad, porque es perpendicular a este radio. Bien, ¿cuántos vectores componen a esta velocidad? 3. Tengo 3 vectores. Y esta ecuación es una ecuación que establece una igualdad. Por lo tanto, un equilibrio entre estos 3 términos. Es decir, a lo que quiero llegar es que el trazado gráfico de estos 3 vectores me tiene que dar una figura cerrada. Si esta debe ser una figura cerrada y son 3 vectores, y lo que vamos a obtener es un triángulo. Lo que vamos a obtener es lo que se llama el triángulo de velocidades. Bien, ¿cómo vamos a comenzar a trazar ese triángulo? Lo vamos a comenzar a trazar trazando el vector del cual conozco todo. ¿Cuál fue el vector del cual conozco todo? Y el vector de entrada, justamente, el vector velocidad de B. El vector que tiene que ver con la velocidad de la barra de la cual hemos dado todos los datos. Si no, no lo podríamos haber resuelto el problema. Entonces,
A partir de este vector, que yo conozco en módulo, en dirección, en sentido y también en punto de aplicación. ¿Por qué? Y porque yo me voy a dar cualquier punto de aplicación. Acuérdense que los atributos de un vector son 4. Módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. De esos 4 atributos, los que, digamos, los que son importantes, y como hemos estado viendo en los desarrollos de la teoría, el módulo y la dirección son básicamente los que intervienen para definir si un vector varía o no varía, y que va a tener derivada o no va a tener derivada, ¿sí? Matemáticamente. Ya vamos a ver que si yo no conozco, yo debo conocer alguno de esos 2 atributos, o el módulo o la dirección, ¿sí? Los sentidos van a surgir, y el punto de aplicación también va a surgir del trazado. Pero de un vector debo conocer todo, que en este caso es el vector velocidad de v. Conozco su módulo porque depende de los datos que nos hemos dado. Conozco su dirección porque sé que es un vector que es perpendicular a la barra. Y conozco su sentido porque conozco el sentido de rotación de esa barra, que es la barra de entrada. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos el trazado? Comenzamos un trazado trazando una recta sobre la hoja, una recta que va a tener la dirección que va a ser perpendicular al eslabón. Entonces, por eso tenemos acá, esta recta va a ser perpendicular al eslabón RBA, que básicamente es la barra. Para poder hacer todos estos trazados, ustedes tienen que saber los ángulos. Por eso saben toda la geometría. Entonces, esta barra está formando un ángulo de 60. Y lo que voy a trazar es una línea que va a ser perpendicular a esta barra. Sobre el plano. Bien. A partir de un punto cualquiera, sobre esa línea, a partir de un punto cualquiera, yo voy a trazar el vector que representa el vector velocidad de v, que es el vector conocido. Lo voy a representar con un vector que va a tener una longitud en centímetros que va a estar relacionada con el valor de velocidad. Y esto va a ser a través de una escala. Entonces yo voy a decir que tantos centímetros representan tantos metros por segundo. Entonces un vector, supongamos, 1 centímetro, representan 0,1 metros por segundo. Entonces cuando yo represente el vector velocidad de v, va a ser un vector que va a estar representado por 4,5 centímetros, ¿sí? Sobre esta línea, debido a la escala que estoy utilizando. Yo para hacer este trazado debo elegir una escala, básicamente. Espero que me vayan siguiendo. O sea, es muy simple esto, por favor. Entonces, si el vector es 0,4,